Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. Hola, ¿cómo estás? Soy Nacho y este domingo tuve la bendición de poder compartir el mensaje Conectados al Mejor Pacto. Y antes de poder comenzar con este mensaje, me gustaría poder dejar en claro esta definición, la definición de la palabra pacto. Dice el diccionario que es un acuerdo entre dos o más personas donde se establece en obediencia cumplir una o más condiciones. Dice la definición acuerdos. Pau y yo cuando nos conocimos queríamos tener una relación, queríamos conocernos más, queríamos pasar más tiempo juntos, queríamos conocer más cosas juntos y ese querer estar juntos nos hizo prometernos ciertas cosas. Cuando yo la conocí, algo que yo le prometía es quiero amarte, te voy a amar todos los días. Y esa promesa que le hice de poder amarla todos los días, nos llevó a juntos poder hacer un pacto. En las bodas, precisamente cuando dos personas se unen, hay un verso que se usa prácticamente en todas las ceremonias y dice en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Juntos decidimos hacer acuerdos, juntos. Y precisamente poder hacer acuerdos es lo que es la definición de un pacto. Hicimos acuerdos para lavar los platos, hicimos acuerdos para que precisamente el que cocinara no lavara platos, el que lavaba platos obviamente pues no lavaba platos, tenía que cocinar. Hicimos acuerdos para no tirar la ropa fuera del cesto, hicimos acuerdos para saber qué es lo que íbamos a hacer con el dinero en nuestra relación, hicimos acuerdos para saber qué íbamos a hacer con los carros. Hay tantas cosas en las que tuvimos que tomar acuerdos. Hace algunos meses precisamente teníamos una pequeña discusión. Algo que tal vez tú puedes decir, o sea, ¿por qué se ponen a discutir de eso? Porque tal vez para ti no fue gran cosa. En nuestra relación, en el tener tal vez dos autos en este momento para la familia, nos llevó a tener pequeñas discusiones. Una de ellas era el hecho de que casi siempre los carros, cuando los utilizaba mi esposa, se le pasaba a ponerle gasolina. Casi siempre teníamos esa discusión de ¿por qué no le pusiste gasolina? Si sabes que se está acabando, el carro te avisa, se pone en rojo, marca un foquito. Bueno, un montón de cosas. En una ocasión, una de esas pequeñas discusiones prácticamente se llevó o se puso delante de quienes son nuestros pastores, de Miguel y de Norún. Y recuerdo que Miguel me dijo, mira, dejen de hacer esto un problema y encárgate de que los carros tengan gasolina. Punto. Me lo dijo a mí. Y en ese momento yo te voy a decir, no estaba muy de acuerdo con lo que me estaban pidiendo, pero necesitaba obedecer. ¿Por qué? Porque son nuestros pastores y necesitaba obedecer. No estaba muy de acuerdo en decir es que ella los deja sin gasolina y los ocupa y bla, bla, bla. El punto fue, tú te vas a encargar de que esos autos tengan gasolina. ¿Para qué? Para que tu esposa pueda disfrutar de moverse en ellos y no tenga de qué preocuparse. No me, no me agradaba el acuerdo, pero había algo que yo tenía que hacer en obediencia. ¿Para qué? Para la felicidad de mi matrimonio. No es fácil. El poder hacer acuerdos es parte esencial de un pacto. Eso es lo que dice la definición. Y son cosas que necesitamos hacer en obediencia para que el pacto funcione. No es obedecer a mi esposa porque no soy su hijo. Es obedecer al acuerdo que hicimos, al acuerdo que está dentro de lo pactado para que lo pactado funcione. O sea, para hacer realidad el amarnos hasta que la muerte nos separe, para hacer esa realidad tuvimos que hacer muchos acuerdos porque queremos estar juntos el resto de nuestra vida. Ese pacto nos ayuda a mantener lo que tenemos juntos. Cuando las cosas no están bien, recordamos los acuerdos que hicimos.
Un acuerdo que yo hice es, ok, voy a decir las cosas de manera más calmada. No voy a alzar la voz, no vamos a enojarnos en los momentos cuando las cosas sean o estén difíciles, no vamos a herir, no vamos a lastimar y vamos a tratar de mantener todo en paz. Fue lo que hicimos. Y la verdad es que esas promesas, cada promesa que podemos hacer, casi siempre va a estar respaldada por un pacto. Casi siempre va a involucrar el hecho de tomar acuerdos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a salir bien a veces. Y en Génesis, precisamente en Génesis 9:16, hay una historia de la historia de Noé y el diluvio en donde las cosas no habían salido bien. Y es un principio que utilizamos a veces en nuestro matrimonio y aconsejamos a las parejas usar. Hagan acuerdos. ¿Por qué? Porque va a haber días malos, va a haber días en los que no todo va a ser felicidad. Cuando se es felicidad, no es necesario recordar un pacto, no es necesario recordar un acuerdo, pero cuando los días son malos, cuando las cosas no salen como esperábamos, es bueno poder recordar los acuerdos. Y las cosas en ese momento, en Génesis 9:16, no habían salido bien. Pero Dios le dice a Noé, Génesis 9:16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. A Dios le encanta hacer pactos con su creación. Y no es para tenerlo encerrado, no es para tenerlo en una burbuja en donde no le pase nada, no, no, no. El pacto es para poder respaldar cada una de sus promesas. Yo te dije hace un rato, hay cosas que yo le prometí a Pau. Amarla toda la vida fue una de las cosas que yo le prometí y para eso fue necesario un pacto. ¿Para qué? Para poder recordar las promesas. A Dios le encanta hacer pactos con su creación para poder recordarle cada una de sus promesas. Eclesiastés 3:11 es un verso que me encanta y dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Salomón detalla 28 temporadas en nuestra vida. No te las voy a leer todas, pero dice tiempo para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado, para sufrir, para bailar, para esparcir piedras, para recoger piedras, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Todo tiene su tiempo. No siempre vamos a vivir en la misma temporada y es bueno poder entender eso. No siempre vamos a tener días malos, no siempre vamos a tener días buenos, no siempre vamos a llorar, no siempre vamos a reír, pero es muy bueno entender que son temporadas. ¿Por qué? Porque si nos aferramos a que así va a ser nuestra vida, créeme, todos los días van a ser días malos. Todos los días podremos vivir malos días si no entendemos que es solo una temporada, va a pasar. Y es bueno en esos días malos, en esas 14 de las 28 temporadas que marca Salomón, es bueno entender que podemos recordar cada uno de los acuerdos que hicimos para mantener un pacto. A lo largo de la existencia del ser humano, a lo largo de la vida, hay muchas temporadas y Dios ha hecho muchas promesas a sus hijos, promesas que él mismo ha sellado con pactos. Y hay dos tipos de pactos, unos que son condicionales, que dependen totalmente de lo que tú y yo hagamos, dependen totalmente del hombre o la mujer. Y hay pactos incondicionales que no dependen del hombre, es la palabra de Dios y se cumple porque se cumple y está basado en la autoridad, la fidelidad, la integridad y el amor que Dios tiene por la humanidad. Y el día de hoy me gustaría poder hablarte de 7 pactos que Dios ha hecho con su humanidad, con la creación. El primero de ellos comienza en el huerto del Edén. Hace cerca de 6,000 años Dios estableció el primer pacto con el ser humano. El hombre y la mujer estaban en el huerto y disfrutaban de todo lo que Dios había creado. El primer pacto de Dios con el hombre era un pacto condicionado. Había una condición. Pueden disfrutar de todo lo que Dios había creado, que era un montón, ¿no? Y la única condición estaba basada en la obediencia. La obediencia era la condición del pacto y el árbol del bien y del mal era la cláusula de vigencia. O sea, pueden disfrutar de todo lo que tienen. He creado todo para ustedes. Hay un montón de cosas que pueden disfrutar, pero de este árbol no. Puedes disfrutar de todo,
pero este árbol, sé obediente y no lo tomes. Dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hace unos días platicaba con un amigo y me decía, en esta temporada, ¿no? Podría trabajar y bueno, te pongo un poquito en contexto. Esta persona, este amigo con el que platicaba, ya trabajaba antes, ya había trabajado y las cosas me dicen no habían salido muy bien. ¿Por qué? Porque tengo un carácter difícil, porque no me gusta a veces que me digan cómo hacer algo cuando yo sé cómo hacerlo mejor. Y no es que esté mal, es bueno saber hacer las cosas mejor, pero a veces tal vez la manera en cómo lo decimos, la manera en cómo recibimos la instrucción o incluso la manera en cómo obedecemos o desobedecemos termina determinando mucho de lo que vivimos. Y él me decía, voy a entrar a un nuevo trabajo, voy a empezar una nueva temporada y me gustaría tal vez en esta temporada ya no ser la persona que manda, o sea, no ser la persona que se pone arriba, que cree saberlo todo. Tal vez en esta temporada lo único que debería hacer es aprender a seguir una instrucción y obedecer. La obediencia trae bendición. La obediencia a Dios, mucho mayor. Jesús le dijo a sus discípulos, si no pueden amar o si no pueden estar cerca de la persona que tienen aquí a su lado, ¿cómo podrían decir que aman a Dios a quien no ven? Y yo le decía a este amigo, utilizando el mismo versículo, yo podría decir, ¿cómo podría decir que obedezco a Dios que no veo si a las personas que tengo aquí frente a mí no puedo obedecerlas? Si podemos obedecer, sería bueno a veces poder ser obedientes a los acuerdos que hemos hecho. ¿Por qué? Porque queremos mantener un pacto. Porque, porque esa obediencia trae su recompensa. Dios les había dado todo en el huerto del Edén. El acuerdo del pacto establecía una sola condición: no comas de ese árbol. Y hay veces que tú y yo vamos a elegir el árbol equivocado. Dios preparó todo para su creación, les dio a disfrutar todo en el huerto. Y ese pacto tenía una sola condición que se rompió. Hace 12 años, Pau y yo habíamos comenzado nuestro matrimonio y te voy a ser sincero, tenía yo mucha frustración. Había muchas cosas cuando habíamos comenzado nuestro matrimonio que no salieron como yo esperaba. Cosas que yo hubiera deseado que no se dieron y eso hizo en mí crecer muchas cosas. Frustración fue una de ellas. Y la verdad es que comencé a hacer de mi vida algo violento, algo que sinceramente no era bueno para mi esposa, algo que no era bueno para Pau. El acuerdo del pacto de amor que habíamos hecho era para toda la vida. Pero ese enojo, esa frustración, esa violencia no era una opción para mi esposa. Y ese pacto se tuvo que romper. Y nos separamos. Poco tiempo después de habernos casado, un año y meses de habernos casado, nos tuvimos que separar. Adán y Eva tenían una condición y eligieron el árbol equivocado. Y ese pacto terminó. Y viene el segundo pacto que es al que yo he titulado La caída. Después de lo que sucedió en el jardín, Dios viene nuevamente con su creación. Dios viene con Adán y Eva y hace un nuevo pacto con ellos y les dice, un día vendrá un Salvador. Un día. O sea, lo que teníamos aquí se ha roto, pero un día vamos a poder arreglar esto. Y dice en Primera de Corintios 15 del 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, perdón, también en Cristo todos serán vivificados. Dios establece un nuevo pacto. Pero te voy a ser sincero, la desobediencia trajo sus consecuencias. Dice en Génesis 3 del 17 al 19, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu culpa y lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. En ese pacto que Dios tenía con su creación
Se dañó la posición que ellos tenían delante de Dios. Se rompió la relación que Dios tenía con ellos, porque la Biblia dice que Dios se paseaba en medio de ellos y platicaba con ellos. Había algo tan hermoso entre Dios y los seres humanos que el día de hoy nos encantaría poder tener, nos encantaría poder ver a Dios caminando cerca de nosotros y acercarse a nosotros para poder platicar. Pero, pero el pacto se rompió, se terminó la paz y le decía, con el sudor vas a tener que comer, con tu esfuerzo te va a costar prácticamente el seguir en esta tierra. Y creo que muchas veces tú y yo hemos fallado. Muchas veces yo sé que Dios ha preparado algo especial para nosotros, ha hecho algo especial para nuestras vidas y elegimos el árbol equivocado. Después de que Pau y yo nos separamos, platicamos obviamente meses después porque queríamos estar juntos. Queríamos poder continuar con esa relación. Queríamos poder volver a tener ese pacto de que queríamos amarnos toda la vida. Y tuvimos que volver a hacer acuerdos. ¿Por qué? Porque queríamos mantener nuestra relación, porque queríamos ver el fruto de lo que un día soñamos para esa relación y porque queríamos mantener nuestro pacto. Dice un verso que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y créeme, no estarás siempre en esa mala temporada. Si es que hay una mala temporada por la que puedes estar cruzando, no vas a estar siempre ahí. Pero estoy seguro que tomar nuevos acuerdos puede llevarte a nuevos niveles en los que vas a poder disfrutar de la vida y disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Y me gustaría pasar a esa tercera temporada, a ese tercer pacto. Dice que después de lo que sucedió en el Edén, después del pacto que Dios hizo con ellos, la vida continuó, el hombre siguió reproduciéndose y aproximadamente 3000 años antes de Cristo, Dios viene y hace nuevamente un pacto con Noé. Las cosas no estaban saliendo bien. En Génesis 6, 5 y 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente al mal. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos lamentado, nos hemos dicho, me arrepiento de haber hecho esto que hice, no debía haber hablado así, no debía haber hecho esto, no sé por qué hice esto, no me controlé, no era el tiempo? Hay muchas cosas que tú y yo podemos decir cuando hacemos algo que en teoría debería ser bueno y termina siendo malo. Es cierto que todo, dice este verso, todo iba de continuo al mal. Yo he escuchado muchos comentarios a veces donde dicen es que Dios fue muy malo, acabó con toda la humanidad. Y en realidad no es que Dios hubiera acabado con la humanidad. Dice que sus corazones iban de continuo al mal. Era cuestión de tiempo para que terminaran destruyéndose por sí mismos. Dios no lo había hecho. Al contrario, Dios preparó un camino para salvación. ¿Por qué? Porque Dios siempre encuentra algo bueno en todo lo que parece que está perdido. Dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y sí, las cosas salieron muy mal y el día de hoy pudiera o quisiera más bien preguntarte, supongamos que el día de hoy las cosas vuelven a ser como en los días de Noé. Supongamos que la humanidad empieza a decaer e irse de continuo al mal. La pregunta sería, ¿encontraría Dios favor en Guadalajara, en nuestra ciudad? ¿Encontraría Dios favor? Si Dios dijera, la humanidad va de mal en peor, creo que es momento de volver a destruirlo todo. Pero, ¿encontraría Dios favor en Guadalajara? Yo creo que sí. Yo creo que el día de hoy Dios puede voltear y decir, y halló gracia ante los ojos de Jehová. Y puedes decir tu nombre si es que has decidido creer en Cristo, si es que has abierto tu corazón a Cristo, tú puedes decir, pero, pero en ese momento cuando Dios se había arrepentido de lo que había creado, ¿por qué? Porque iba de continuo al mal. En ese momento
halló gracia ante los ojos de Dios. Nacho, ¿podrías decir tu nombre? Porque el día de hoy yo creo que Dios puede hallar gracia en Guadalajara. El día de hoy creo que tú y yo podemos ser ese canal de bendición para las personas que nos rodean. Confía en Dios. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar por ver esa promesa de Dios cumplida en tu vida? Noé esperó cerca de 120 años, desde el día en que Dios le hizo esa promesa hasta el día en el que cayó la primer gota en la tierra. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar por una promesa de Dios? Creo que el necesario. No te desanimes. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios nunca ha fallado a ninguna de sus promesas y nunca fallará a ninguno de sus pactos. Pero no es fácil. Yo les decía hace unos días, mandamos a hacer unos volantes, unos folletitos. Y la semana pasada salía yo ahí a caminar por Tepeyac y a platicar con algunas personas. Y créeme, hay personas a las que les puedes decir, Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere estar en tu corazón, quiere transformar tu vida. ¿Para qué? Para darte una vida plena. Y muchos de ellos decían, ¿en serio, así de fácil? ¿Crees que así de fácil puede ser que mi vida sea diferente? No dijeron esas palabras, pero podría imaginar en su mente el decir, estás loco. Y a Noé, más de uno le dijo, estás loco. En la tierra no llueve. De hecho, ni siquiera sabemos qué es eso de lo que nos estás hablando. Estás loco. 120 años estuvo construyendo un arca para decirles, probablemente esta es la respuesta a tu problema. Probablemente si quieres ser salvo, este barco es la respuesta. Probablemente si quieres que tu matrimonio pueda ser pleno y vivir plenamente, probablemente Cristo es la respuesta. Probablemente si tienes un problema al que no le has encontrado sentido, probablemente Dios puede ser el día de hoy la respuesta. Pero muchos le dijeron, estás loco. Después de esa promesa de salvación, Dios le dice a Noé, ¿hay heridas? Sí. ¿Nos lastimamos en esta relación? Sí. ¿Dijimos cosas que no deberíamos haber dicho? Sí. Pero ¿qué te parece si el día de hoy podemos hacer un acuerdo? Y Dios le dice a le dice a Noé en Génesis 9:16, a partir de hoy estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Pasaron cerca de 1000 años para que nuevamente Dios volviera a establecer un pacto con su creación. Y 2000 años antes de Cristo, Dios viene y hace un pacto con Abraham, el cuarto pacto. Ese jovencito de la tierra de Ur, la tierra que actualmente es Irak, ese jovencito que dijo, yo creo que Dios es mucho más que una escultura, yo creo que el Dios del universo no puede estar contenido en algo tan pequeño. ¿Por qué? Porque su padre se dedicaba a hacer figuras para dioses, se dedicaba a hacer cerámica para dioses. Y Abraham dijo, yo no creo que el Dios que creó todo pueda estar contenido aquí. Y a partir de ahí, Abraham empezó a tener una relación con el Dios que había creado todo el universo. Dios hace un pacto con Abraham para poder bendecirlo. Y en Génesis 12, del 2 al 3, le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hace un pacto incondicional con Abraham. Te bendeciré y bendeciré a toda tu descendencia. Tu descendencia heredará la tierra de la que fluye leche y miel. Lo que Abraham no sabía era que para llegar al cumplimiento de esa promesa, el pueblo de Dios tendría que cruzar por la esclavitud, una esclavitud que duró 400 años. Y no es que Dios no cumpliera sus promesas, Él iba a cumplir sus promesas porque hizo un pacto con Abraham. Dios no se equivocó, pero todo lo que sucedió por 400 años lo usó para bien, porque Él lo había prometido. Los procesos de Dios a veces son bien interesantes, porque deseamos ver esa bendición. Sabemos que las promesas de Dios están ahí,
Sabemos que Él nos dijo, te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel y va a ser tuya, pero queremos evitar el desierto. Queremos evitar el proceso, nada más queremos la bendición. Y hay veces que tú y yo necesitamos cruzar por un desierto. Dios hizo un pacto con Abraham, pero lo curioso es que incluso Abraham ni siquiera vio el cumplimiento de ese pacto, pero sí vio el inicio de su descendencia, vio nacer a Isaac. Y me gustaría pasar a ese quinto pacto. 1500 años antes de Cristo, Dios hace un pacto con Moisés. Y en Éxodo 20 del 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y a partir de ese verso, del verso 2 en adelante, comienza lo que conocemos como los 10 mandamientos. Dios le está diciendo a su pueblo, yo lo saqué de la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre. Ya no vas a ser siervo, ya no vas a ser esclavo. Yo te liberé, serás mi pueblo escogido. Y Dios le da a ese pueblo 10 cualidades que los iban a distinguir como un pueblo de Dios, esos 10 mandamientos. Dios les prometió no abandonarlos y estar con ellos mientras la vigencia de ese pacto durara. Los 10 mandamientos eran para mí la forma de identificar a un pueblo santo, pero terminaron evidenciando el pecado del ser humano. Eran 10 características de un pueblo santo y ellos mismos terminaron siendo esclavos de sus propias leyes, porque no solamente tenían 10, hicieron 600 y más leyes, leyes que solamente evidenciaron su error. Y viene 1000 años antes de Cristo, el siguiente pacto. Dios hace un pacto con David. Y en 2 de Samuel 7:16 le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Hablaba del rey David? No. Hablaba proféticamente de lo que vendría con su descendencia, porque hay una parte en donde no está en la Biblia, lo encontré en Google, espero sea cierto, pero si no, puedes buscarlo, pero decía que tanto José como María, sus padres habían tenido o venían de una descendencia, de la misma descendencia del rey David, lo cual hacía a Jesús tener la autoridad para poder reclamar su reino terrenal. Pero Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, aunque tendría la autoridad para tomarlo por mi descendencia, por la sangre que hay en mí, no lo voy a hacer porque mi reino es eterno. Mi reino no es de este mundo. No hablaba Dios cuando hacía la promesa con David del reinado de David, hablaba de lo que Cristo iba a hacer. Y precisamente 1000 años después de ese pacto, Dios hace un pacto incondicional con toda la humanidad, el pacto de gracia, un pacto donde la ley ya no está en una roca, sino dice ahora esa ley queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y proféticamente el profeta Jeremías escribe, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todas las promesas de Dios, todos los acuerdos para poder tener una vida plena y de bendición se concentran en un solo pacto incondicional. Y lo único que tú y yo podemos hacer es creer. Y podrías decir como algunas personas que me encontré en la calle hace unas semanas, así de sencillo, o sea, ¿crees que sería tan fácil? Y la respuesta es sí. 68 años después de Cristo, Pablo escribe en el libro de Hebreos, haciendo alusión a las palabras del profeta Jeremías, y dice en Hebreos 8 del 10 al 13, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Prácticamente todas las religiones están basadas en lo que el hombre puede hacer para Dios.
en obras humanas. Y lo único que Dios quiere es que veas la obra que Él hizo por nosotros, la obra de Cristo. La promesa de Dios es bendecirte todos los días, es transformar tu vida, es darte una nueva manera de pensar, es verte pleno, es que puedas sonreír todos los días. Él quiere olvidar tus fallas, dice, voy a olvidarme de tus pecados, voy a olvidarme de tus errores. ¿Por qué? Porque quiero verte bien. El sello de esa promesa fue un pacto de gracia. Fue Cristo mismo derramando su sangre en la cruz para cumplir con un pacto incondicional que Dios quería para tu vida. Un pacto incondicional donde Dios dice, quiero ser tu Dios, quiero que seas mi pueblo, quiero que nada nos pueda separar y estoy dispuesto a dar esta parte de mí, dar a mi propio hijo para que puedas ver el precio de ese pacto que el día de hoy hago por ti. ¿Por qué? Porque te amo, porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, porque quiero verte feliz, porque quiero verte sonreír. No tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios, pero sí puedes creer en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Y creer que lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí, el día de hoy es suficiente. No puedes hacer nada para ganar más o menos amor de parte de Dios, porque Él te ama y lo que ha hecho por ti es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente. El mejor pacto es el pacto de gracia que Dios hizo contigo, no esperando que puedas hacer algo por Él, sino que Él, dice su palabra, nos amó primero. Hizo un pacto de amor mucho antes de que tú pudieras incluso nacer. Él ya te amaba y pagó con la misma sangre de su Hijo para que tú y yo el día de hoy podamos disfrutar de todo lo que Él preparó para ti y para mí. Que Dios te bendiga.